Buenos días, soy María Luisa Fernández del canal Hermandad Española. He estado varios meses sin hacer vídeos, estoy actualmente centrada en el estudio de los conflictos más calientes como el conflicto Rusia-Ucrania o el conflicto israelí y de Hamás, del que daré unas pinceladas de interés. Que ha sido reventado de nuevo el conflicto palestino-israelí. La combinación de estos dos conflictos, junto con actores que luego comentaré, pueden dar resultado a convulsiones de carácter internacional global, considerándose por algunos como el inicio de una tercera guerra mundial. Empezaré por el conflicto Rusia-Ucrania. Voy a destacar los puntos negros sobre los que hay que incidir desde el punto de vista de seguridad, defensa e inteligencia. La Organización de la Energía Atómica estableció en el 2022 una base de tráfico de incidentes relacionado con el uso malicioso de componentes nucleares y señaló que se habían producido 344 incidentes de este carácter malicioso y con carácter objetivo y otros 1000 aproximadamente de carácter dudoso. El mercado negro se ve nutrido por una consideración de una guerra asimétrica, una guerra que es híbrida, donde se combinan elementos convencionales y no convencionales para vencer a los enemigos. En segundo lugar, quiero destacar otro punto negro como la central nuclear ucraniana de Zaporizhia, que es un problema de gran magnitud. Esta central está inutilizada, pero pudiera formar parte de un acto de guerra y pudiera ser incorporada al sabotaje por parte tanto de falsas banderas que pudieran ser utilizadas tanto por Rusia o como por Ucrania y producir el resultado de una escalada en el conflicto y una implicación también en este asunto de países occidentales en la guerra de Rusia y Ucrania. También hay que destacar que la zona que colinda con Zaporizhia es Melitopol. Esta zona es una zona de guerra, casualmente una zona ocupada por partisanos, donde en un momento dado estos partisanos defensores de su tierra, en combinación con agentes extranjeros o mercenarios, puede desestabilizar la central nuclear que está cercana a esta zona de partisanos. Recordemos también accidentes que pasaron allí en Ucrania, como Chernobyl. Ucrania tiene centrales nucleares, instalaciones como Rivne, Kamensky o South Ucrania. Otro aspecto que quiero destacar en esta guerra y que es característico de otras guerras es la guerra de propaganda. Una de las razones de Putin de invadir Ucrania, aparte del histórico de las reivindicaciones de sus zonas fronterizas que son más prorrusas, es que dijo que había muchas centrales nucleares y muchos laboratorios biológicos en activo. Esa fue una argumentación para invadir Ucrania, como él lo consideró en su momento, una operación especial. Quería liberar Ucrania de todo esto. Y además veníamos de la época que se inició en el 2020, como todos ustedes saben, relacionada con estos asuntos. De todas maneras, en la guerra Rusia-Ucrania, como en todas las guerras, un factor importante el de la propaganda que posiciona la balanza hacia un lado o hacia otro. Por ejemplo, Occidente acusa a Rusia de fabricar y de tirar posiblemente una bomba sucia, algo que pudiera ser utilizado como una falsa bandera y subir el nivel de la escalada. Las bombas sucias son una amenaza, no solo los misiles nucleares en ataques nucleares. De todas formas, las Naciones Unidas no encontraron evidencias a través de sus inspectores de que se estuvieran preparando bombas sucias. Otro aspecto es qué hacer en el caso de un ataque nuclear, tanto de bombas sucias
como de ataques de más envergadura. Esto es algo que nos estamos preguntando muchos ciudadanos de a pie y muchos líderes políticos también. Van a avisar previamente a la población de los ataques para que pudieran ir a lugares seguros. Hay lugares seguros en España, por lo que sabemos hay búnker y sitios de protección para líderes políticos y líderes empresariales repartidos por toda España. Pero no ocurre como en Israel, donde hay búnkeres en la mayoría de las casas. Y por cierto, en este último ataque de Hamas, los israelíes se metieron en búnkeres, pero después salieron después de unas horas y se encontraron que los combatientes de Hamas estaban fuera e empezaron a dispararles. Así que no es garantía si se mezcla con la amenaza asimétrica el ir a un búnker. Alguna anécdota les puedo contar como una persona importante del mundo político que ha dicho que Nueva Zelanda sería un lugar para el refugio, una isla Nueva Zelanda que no está en la cartografía, podría ser, o en los mapas, o habla de un refugio de Nueva Zelanda en general. La siguiente pregunta sería que eso está reservado para la élite. La mayoría de los ciudadanos, incluso los de clase alta, no tienen acceso ni a esa información ni cómo resolver los asuntos para llegar allí con antelación hasta antes de que pudiera haber un ataque nuclear. Otro aspecto que quiero comentarles es el tema de la doctrina militar. Este punto que les voy a hablar tiene que ver con el contenido muy interesante de una conferencia que estuve hace 2 días en la Escuela Técnica de Ingenieros y pude escuchar que las doctrinas militares, cada país tiene la suya, pero las doctrinas, algunos países las pueden cambiar en el último momento y que muchas veces son secretas y ocultas. Así que no puede haber una argumentación de defensa militar creíble si esta doctrina está cambiada o no se conoce en el momento previo y en el momento de posibles ataques nucleares que se pudieran producir. El señor líder Medvedev dijo que si Rusia es derrotada, Ucrania será atacada solamente con ojivas atómicas. Esto contestaría con una guerra nuclear controlada. Pero Medvedev no dice si Rusia es derrotada con armas convencionales o con armas nucleares. Mucho me temo que si es derrotada con armamento convencional, su idea es atacar no solo a Ucrania, sino a los países que la apoyan, esto es, los países de la NATO, y lo hará con armamento nuclear, que en este caso quedaría casi intacto. Pero si es derrotada con armamento nuclear, aquí entiendo que sus capacidades de ataque convencional y nuclear se estarían muy reducido, pero que podría tener un plan B como un remate asimétrico o híbrido. El resultado sería el mismo para Occidente y para Ucrania, devastación casi total y oleadas de migración y miseria. Si solo ataca a Ucrania, la deriva puede extenderse a Europa en esta situación de pánico. Aviso a navegantes con este dato. Se ha hecho un estudio de los efectos que se producirían en el mundo si hubiera 6 conflictos nucleares al mismo tiempo, porque entiendo y manejo cierta información sobre esto que estoy diciendo, habrá pocos minutos entre estos ataques. Hay una correlación con si se producen estos ataques simultáneos con la producción agrícola total, con lo cual generaría migraciones, además de una hambruna insoportable y millones de muertos. También hay que destacar que Rusia ha desplegado armas nucleares y sistemas de defensa en Bielorrusia. ¿Es algo con carácter preventivo o quiere hacerlo realidad futura Putin atacando Ucrania por la zona de Bielorrusia? Y luego también hay unas amenazas, declaraciones incendiarias sobre el posible uso del misil intercontinental Satán II,
que lo está haciendo con el hecho de desestabilizar a los países de la NATO. Otro factor importante en esta guerra, con un carácter esencial, es el tema de los gasoductos, porque tiene una implicación geoestratégica importante. Antes de la guerra había muchos gasoductos que pasaban por Ucrania. Hubo después una guerra de aranceles entre Ucrania y Rusia y después se rompió este diálogo y a partir de ahí se empiezan a desviar los gasoductos como el Nord Stream, que como todos ustedes saben fue atacado y que siempre hay fuego cruzado de ideas y de propaganda sobre quién participó y quién ideó este ataque. La idea que subyace es asfixiar por parte de Rusia a Europa y también por parte de Estados Unidos. Los dos, tanto Estados Unidos como Rusia, tienen un interés geoestratégico en que Europa no tenga poder, que Europa está en una especie de sándwich del que no se ha sabido defender y en el que se ha metido y del cual será muy difícil que salga, a no ser que cambien todos los líderes europeos actuales o al menos la mayoría. Por tanto, se ha metido en una trampa y ni siquiera los analistas de defensa y de inteligencia han podido avisar y parar esto sobre las consecuencias de esta trampa globalista, tanto del globalismo occidental como del globalismo asiático encabezado por China, Rusia, etc. En la crisis de los misiles de Cuba estuvimos al borde de este abismo y de entrada en una tercera guerra mundial. Hubo mucha tensión y se paró. Ahora esperamos de los líderes mundiales lo mismo. ¿Se parará ahora este futuro conflagración? Porque puede tener varios focos esta conflagración. La guerra Rusia-Ucrania y el otro es la guerra Israel-Hamás apoyada por Irán, su grupo armado que le financia Hezbollah y muchos países que pudieran apoyar a Hamás, como por ejemplo, ya lo he dicho, Irán o también Líbano, y pudieran surgir nuevos aliados también. Vamos a ver, continuamos con este análisis. Les quiero hablar también de por qué hemos llegado hasta aquí y cuál es la percepción rusa. Cuando estaba la expansión de la NATO, hubo un tiempo en que había buenas relaciones con Rusia. Rusia quería que se incorporara un documento para que se hiciera una estrategia de seguridad y defensa que incluyera a Rusia. Y eso pues no se hizo. Entraron la mayoría de los países a partir del 1949, como fue Portugal, Francia, Gran Bretaña, Italia, en el 1955 Italia, y luego desde la década de los 70 hasta el 2022, pues muchos países de la esfera ex-soviética. Y últimamente Ucrania con este conflicto ha solicitado entrar en la Alianza Atlántica. Y esta percepción de Rusia de estar aislada, pues ha hecho que busque nuevos aliados, como después comentaré. Rusia ha ido incrementando su presupuesto de defensa de una forma exponencial y los ingresos per cápita tanto de China como India también van en ascenso. Y quédense con este dato del presupuesto de defensa ruso respecto a lo que dice Petreus de las Fuerzas Armadas rusas. Lo que sí que está claro es que los imperios suben y los imperios bajan. Estamos en una época de decadencia en el mundo occidental, donde estamos solamente a la defensiva, practicamos el pesimismo, el materialismo, la frivolidad, una entrada excesiva de extranjeros que no podemos mantener, un estado de bienestar donde hay carta libre para los extranjeros legales, ilegales y también para muchos ciudadanos europeos que ni siquiera pueden encontrar un trabajo y que hay que darles también
un bienestar, un estado de bienestar ya en un punto insostenible. Y luego la debilidad de la religión. No hemos sabido cómo la primacía de la religión católica, el catolicismo, ha podido generar un factor de unión y de cohesión entre los miembros de la Unión Europea, sino que más bien es una postura laxa y una postura, diríamos, permisiva y de debilidad frente a otras religiones, como la religión musulmana. Necesitamos una regeneración profunda del intelecto europeo y mi pregunta es, ¿qué vamos a esperar? ¿Esperamos a que haya una tercera guerra mundial para la reconstrucción de Europa o podemos ya establecer núcleos de liderazgo con posiciones de poder, con lobbies que puedan influir a nivel ciudadano, social y político para hacer ese cambio, esa regeneración en la Unión Europea? Bueno, en YouTube hay un autor que se llama John Mearsheimer que dice ¿es Ucrania un fallo occidental? Yo creo que no es un fallo occidental, más bien es una miopía tremenda de que Europa se ha metido en esta trampa. Después también hay algunas noticias que dicen que el señor Zelensky es un espía del MI6 y lo corroboran con el hecho de que cuando se reunió Zelensky con el primer ministro Johnson, la visita de Johnson y el acuerdo que iba a haber un diálogo para el acuerdo, inicio de diálogo para el acuerdo de paz israelí, ruso, ucraniano, pues este se paralizó. Bueno, se dicen muchas cosas de Zelensky que no hay tiempo de poderlas exponer aquí, todas con orden y con actualidad de los informes. Y luego hay otro tema interesante que dice David Petraeus, que dice que lo que ha generado Putin con esta realidad de la guerra es que ha hecho a la NATO más grande de nuevo. Y dice, no considera esta situación de incursión especial en la zona de Donbass y por tanto reconquistar ciertas zonas limítrofes de Ucrania, no lo considera una guerra. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no sé si está haciendo a la NATO más fuerte o va a llevar a la NATO a su autodestrucción en el momento que pudiera ser atacada, con todo lo fuerte que es y la historia que tiene de su potencia, de su poderío. Y lo segundo, si no lo considera una guerra, Petraeus, ¿qué tiene que pasar para que sea una guerra? Y hay un plan B. Tiene Petraeus un plan B en el supuesto de que no sea una guerra y que sea algo más, y Europa tiene un plan B para el lío en el que se ha metido. La fase de la guerra Rusia-Ucrania ha pasado por diferentes componentes. Una fase inicial, que es de un avance inicial ruso, que va de marzo del 2022 a agosto, septiembre del 22, ya empieza un éxito ucraniano. Después se produce un impasse muy peligroso y que ya empieza de ser de febrero a junio del 2023 y luego ya de junio a octubre, que es la fase actual, es una contraofensiva pues muy peligrosa. Y además se está mezclando con otros conflictos, como son el conflicto palestino-israelí, más bien el conflicto de Hamás con Palestina. De Hamás con Israel. Y luego, pues bueno, hay unas pinceladas importantes que hay datos que dicen que Ucrania está vendiendo a Hamás armamento. Parece ser que es un fake, es una propaganda prorrusa detrás, porque el conflicto Rusia-Ucrania se ha visto eclipsado por este conflicto de Hamás-Israel. Y bueno, lo que sí que se sabe es que Hamás tiene alianzas
con el cártel de Sinaloa. Y si tiene alianzas con el cártel de Sinaloa, pudiera bien adquirir y desestabilizar para obtener ventaja, pudiera desestabilizar más el conflicto de Rusia, y Ucrania. Lo que sí que está claro, entiendo, es que las tres religiones monoteístas, la musulmana, la cristiana y la judía, tienen en sus libros, en sus profecías, todo esto que está pasando porque esperan al Mesías. Los judíos esperan a su Mesías porque no creían en que fuera Jesús el Mesías. Los musulmanes esperan al Mahdi, al séptimo imán para la regeneración, y los católicos de alguna manera también tienen su profecía de la segunda venida del Cristo. Las profecías están para no cumplirse, Van a hacer algo los líderes religiosos y van a establecer relaciones con los líderes políticos, porque todas estas zonas son de las tres religiones, para que esto no ocurra, o realmente quieren un Armagedón, una tercera guerra mundial, para pasar a ese mundo donde vivirán muy pocos y no se sabe en qué condiciones, y ahí establecer su proyecto de nuevo orden mundial. Que les digo, aquí no va a haber vencedores, va a ser una destrucción mutua asegurada. Y la pugna actual es la contraposición entre dos colectivismos. El colectivismo, diríamos, occidental, abanderado y liderado por Estados Unidos, con Europa como cabeza de turco, y el colectivismo asiático, cuyo líder es China, que utiliza de peón a Rusia para debilitar también a la Unión Europea y establecer su proyecto. Un proyecto que para ellos es un proyecto que en principio, según ellos, es el BRIC, es una nueva moneda, es también la supresión de la supremacía del dólar, pero que como hay aliados que no son nada fiables, como por ejemplo Corea del Norte, a lo mejor los planes tanto de unos como de otros pues no se parece en absoluto a lo que ellos proponen y quieren. Y desde luego para la ciudadanía es la muerte, la ruina, la pobreza y el sálvese quien pueda. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? También el ministro de Defensa ucraniano, Oleksy, fue acusado de corrupción y tuvo que dimitir. Y esto ha sido analizado por una republicana estadounidense, que es Marjorie Taylor Greene. Parece ser que la corrupción puede ser una desinformación del gobierno ruso. Bueno, no me extrañaría nada que hubiera corrupción, y también pudiera darse el caso de que mercenarios de Ucrania vayan a la guerra de Israel y de Hamas, porque los mercenarios se mueven por dinero. El tema de Corea del Norte es un tema para mí esencial, del que no se trata para nada a nivel de conferencias ni en las televisiones, pero hay algo importante. Hace un mes, en el 2023, el presidente Kim Jong-un ha visitado al presidente Putin. Han establecido un pacto militar, ha visitado las fábricas de aviones, los sitios donde están los misiles hipersónicos, ha inspeccionado los bombardeos estratégicos y con capacidad nuclear, y ha visto las fragatas rusas, ha visto exposiciones militares, y se prevé también un acuerdo de venta de armas ofensivas a Rusia para que las utilice frente a Ucrania. Ellos dicen que van a establecer la victoria y que van a suprimir la hegemonía estadounidense,
y van a establecer también un desarrollo estable y equilibrado para la región, según dicen ellos, y para el mundo. Nada más alejado de la realidad. Aviso de nuevo a navegantes que la verdadera amenaza y ya la destrucción de Occidente y los ataques a muchos puntos de Estados Unidos vendrá de Corea del Norte, y no creo que esté sola. Ya me entienden ustedes que pudiera estar también China detrás. Bueno, y por último, porque todo avanza muy deprisa en el ámbito de la seguridad, la defensa y la inteligencia, actualmente la Asamblea General de la ONU ha aprobado una resolución para que se produzca el alto el fuego inmediato en la zona del conflicto palestino-israelí, y Netanyahu dice que no, que sigue adelante, ya Biden le dijo a Netanyahu que no le iba a apoyar en todo lo que él quisiera. Netanyahu representa, diríamos, la consolidación del cumplimiento de esa profecía para que haya un Armagedón y un nuevo orden. Y bueno, vamos a ver si se puede parar, esto. Y después ya se está extendiendo el conflicto. Los hutíes de Yemen ya están amenazando a Israel. Recordemos que los hutíes es un grupo respaldado por Irán, y se va a ampliar el conflicto palestino. Cualquier error de cálculo lo va a ampliar. Y Estados Unidos también recientemente ha atacado 2 instalaciones vinculadas a las milicias apoyadas por Irán en Siria, porque previamente habían sido atacadas sus fuerzas estadounidenses en Oriente Medio con drones y con cohetes, con lo cual ya hay síntomas de implicación de Estados Unidos en la zona. Dicen que es también está habiendo ataques en Irak, y la intervención estadounidense dice que es para atacar el ISIS y facciones terroristas. Y bueno, ha desplegado Estados Unidos 2 grupos de ataque de portaaviones en el Mediterráneo Oriental y un grupo anfibio cerca de Israel. Poco más puedo decir de todo esto. Me centro ahora mismo en la ciudadanía. Nosotros hemos creado una sociedad liberacista. Mucho me temo que, salvo que yo y mucha gente de gran estudio geoestratégico avanzado, seamos llamados para intervenir a que finalice el cumplimiento de las profecías de las 3 religiones monoteístas, esto tiene todos los visos de que se va a producir, y lo que nos queda a la ciudadanía es unirnos unos a otros. Nosotros hemos creado una sociedad liberacista para prepararnos para protección de nuestras familias y de nuestros grupos más cercanos, porque consideramos que es lo único que se puede hacer en este momento, salvo que escuchen a muchos analistas que estamos avisando con mucho hincapié y con mucha determinación de lo que se nos viene encima. Los que quieran, estén interesados de formar parte de esta sociedad liberacista, contacten conmigo para poder meterse dentro del grupo. Esto no es un grupo al uso de la resistencia, no tiene nada que ver con esto. Esto es una labor de protección y de establecer los cuidados adecuados a las personas que lo necesiten en un primer momento, y la información adecuada, porque como todos ustedes saben, puede cortarse internet. Los medios de comunicación a lo mejor no van a informar realmente de lo que está pasando, y el margen de acción ciudadano puede ser bastante limitado. Insisto en que primero, para salvar a nuestro país, primero tenemos que defendernos nosotros, y después, si somos llamados, aportaremos de corazón en todo lo que podamos en la prevención. Y si no podemos en la prevención y no salvamos, tendremos que construir ese nuevo mundo. Es un nuevo mundo nuevo, es un mundo centrado
que lo llaman el ciberlítico, pasamos de una fase, pasamos a otra fase. Para nosotros es muy importante que Israel no caiga, porque Israel es el bastión en Oriente Medio de la democracia, del mundo civilizado, es la punta de lanza del mundo civilizado en Oriente Medio. Este ataque, de Hamas a Israel se enmarca dentro de querer hacer saltar por los aires esos acuerdos que ya tenía Israel con Arabia Saudí, Israel con Marruecos y también países del Golfo con Israel. Y le han hecho esta trampa a Israel para que se vaya jamás con Líbano, con Irán, con China, con Rusia, con Corea del Norte, se vayan hacia el bloque colectivista asiático y que no pueda haber un entendimiento de los colectivistas occidentales con países que tradicionalmente pues tienen otra religión. Se está, diríamos, poniendo patas arriba una reformulación del mundo que ya iba en una dirección y hemos dado una marcha atrás que puede ser completamente apocalíptica y medieval. Bueno, pues que Dios bendiga a España, que Dios proteja a España y, como saben ustedes, lo primero, nosotros y nuestras familias y estar unidos en nuestra protección, nuestra calidad de vida, nuestra salvación. Eso, lo primero. Por nuestras familias. Buenos días.